Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido al estudio de la palabra de Dios, la lección número 5, Milagros alrededor del lago en el libro de Marcos. Para hoy lunes 29 de julio con el título ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Lee Marcos 5, 1 al 20. ¿Qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? Leamos juntos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? Sin duda alguna, querido amigo, podemos encontrar en este registro sagrado la revelación del conflicto entre Cristo y Satanás. Allí estaba el Hijo de Dios, humanado, presente de una persona tomada por el control del enemigo. Allí en el campo de batalla, Jesús nuevamente recordó a la humanidad que Él es el Dios de victoria. Dio libertad a aquel joven que se encontraba esclavizado y derrotado en medio de la lucha que había tenido que enfrentar debido al control que el espíritu del enemigo a través de los demonios había tomado de él. Hay esperanza en Jesús, el Dios de la victoria. Si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable, el arribo al día siguiente, a donde estaban los Gadarenos, no fue menos impresionante. La historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores. Rompiendo con toda restricción, él vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras. Nadie lo podía dominar.
Entonces se encontró con Jesús. El hombre se precipitó hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente hayan huido despavoridos. Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, se postró ante él. La frase "se postró" es traducción del verbo griego proskineo, usualmente traducido como adorar. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo. Pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, quien fue, sin embargo, capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda susurrada por el hombre. Cuando ellos rogaron a Jesús que les permitiera ir a un hato de cerdos, Él les permitió entrar en estos. Todos esos animales, cerca de 2000, se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Aquello fue un desastre financiero para sus dueños. Lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia frente a él, razón por la que le rogaron 2 veces que hiciera lo que pedían. Obviamente sabían de su poder sobre ellos. Esta historia tiene 2 características fundamentales. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas y los muertos eran impuros y los cerdos eran animales impuros. Pero en segundo lugar, esta letanía de impureza es la batalla de idas y venidas entre las fuerzas del bien y del mal. Jesús expulsa a los demonios. Los demonios matan a los cerdos. La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya, pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo. En más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, pero tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. ¿Qué esperanza puedes extraer de esta historia en cuanto al poder de Jesús para ayudarte en cualquier cosa con la que estés luchando? Querido amigo, si has llegado hasta este punto del mensaje, quiero recordarte que no hay circunstancia tan compleja, tan difícil, no hay crisis tan extrema que no tenga solución cuando corres a Jesús a buscar su ayuda. Este hombre de la historia corrió a Jesús y se postró a adorarlo. Si hoy estás enfrentando un desafío, una circunstancia difícil, quiero recordarte, querido amigo, que puedes correr a Jesús. Puedes decirle: Maestro, dame libertad. Quiero vivir en libertad, porque el Dios de la victoria es Jesús, quien te llama y te invita a que vayas a Él confiando en sus méritos y en su poder, para que puedas recibir libertad. Que Dios te bendiga y que cada día puedas unirte a nuestro estudio para recibir grandes lecciones de la palabra de Dios. Que Dios te acompañe.